Sean bienvenidos a una nueva lección de lenguaje. Desde encuentros anteriores, ustedes están estudiando la literatura que se produjo a finales de la época medieval, época que como periodo histórico se caracteriza por el establecimiento de las relaciones feudales de producción, la explotación de los siervos y los campesinos, el profundo sentido de vasallaje al rey y al señor feudal y el predominio de la Iglesia católica, que llegó a convertirse en el más importante señor feudal, y el temor a Dios como rasgo distintivo de los hombres que vivieron en aquella época. De las entrañas de esa época fue surgiendo, lenta pero paulatinamente, algunos cambios que transformaron la concepción de la vida de entonces. Los cuentos del Decamerón, que se produjeron a finales de la época medieval, para unos finalizaron esa época, para otros inauguraron otra y para muchos están enmarcados en un periodo de tránsito. Específicamente en lecciones anteriores ustedes estudiaron dos, la tonsura del palafrenero y cornudo y apaleado. A continuación los voy a invitar a observar un material de video. Les voy a pedir que se fijen bien para que lleguen a determinar a cuál de estos dos cuentos pertenecen dichas imágenes. En la Catedral de Santo Domingo. Ha llegado el momento. Ocúltate, querida. Valor, esposo mío. Beatriz. Oh, ya estás aquí, mi dulce alondra. Oh, traes en tu seno el amor que ha de reconfortarme en las horas de soledad y tristeza. Oh, querida, déjame ver tus ojos. Déjame ver tus ojos. No te avergüences este amor que nos devora. Anda, querida, acércate. Déjame matar el fuego de mis labios en los tuyos. Anda. Ven. He esperado tanto este momento. ¡Ah, miserable! No fueran ciertas mis sospechas, ¿eh? ¡Infame adúltera, despreciable mesalina! ¡Toma, insensata! ¡Toma! ¡Caíste en mi ardid, ¡Caíste que iba a traicionar! ¡Con una mujer como tú, ¡Sucia prueba tu virtud y caíste en la trampa! ¡Toma! 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 ¡Beatriz! ¡Capacitazo! ¡Coge! ¡Hacia aprenderás a fiel! ¡Aprenderás a fiel! ¡Mira, por Dios, basta! ¡Basta! ¿Cómo? Pero... ¿Otra Beatriz? ¿Quién es esta pobre infeliz? ¡Yo, estúpido! ¡Tu señor! ¡Miserégano! Me has dejado que ni yo mismo me reconocería. ¡Ay, desdichado de mí! ¡Qué desgracia la mía! Atropellado por mi mejor caballo y apaleado por mi mejor amigo. Perdonadme, mi señor, yo no sabía. Levantaos, Aniquino, que ya mi esposo lo sabe todo y me ha de negar su perdón. Ciertamente. Venga a mis brazos, mi fiel Aniquino.
Lástima que tan buen corazón tenga unas manos tan poderosas. ¿Puedo explicaros esta confusión, mi señor? Nada tenéis que explicaros. Todo lo he comprendido. Ambos, mi esposa y vos. Os habéis creído traicionados en su fidelidad hacia mí, y los dos, con tal idea, por su lado han planeado la venganza. Perdonadme si os ofendí con mis sospechas. Oh, no. El único culpable soy yo. No, Perdonadme, vos. aquí no hay culpable de nada. Ay. ¿Qué importan unos palos de más y algunas costillas rotas? Si ahora puedo jurar ante todos que mi esposa y mi amigo son los dos seres más fieles que he conocido en mi vida. Vamos a celebrar con unas copas del mejor vino que tengo en mi despensa. Ve tú delante, querido. Aniquino se quedará aquí conmigo para buscar la toca que debe haber caído durante la refriega. No os demoréis. Sin lugar a dudas, se trata del cuento Cornudo y Apaleado, en el cual se narra cómo el joven Aniquino abandona sus bienes y se llega a convertir en el sirviente del esposo de Beatriz, para obtener así los beneficios de esta mujer. Juntos llegan a elaborar un plan para hacerle creer al esposo de esta de que son el servidor y la esposa más fiel. En la lección de hoy específicamente se van a ejercitar contenidos ya estudiados anteriormente, sobre todo los relacionados con el cuento del Decamerón. Copien entonces el tema. Tema, repaso. Los cuentos del Decamerón traen a la literatura un atrevimiento y un desenfado nunca antes visto en las letras, y es que reflejan el cambio que va ocurriendo en esa sociedad. Teniendo en cuenta esto que acabo de decirle, les propongo realizar la siguiente actividad. La concepción de la vida que refleja Boccaccio en sus cuentos es la misma que se apreciaba hasta ese momento en la sociedad medieval, porque expresa tus criterios mediante un párrafo. Para realizar esta actividad deben tener presente todos los contenidos recibidos anteriormente relacionados con este tema y recuerden que deben hacerlo mediante un párrafo, por lo que deben tener en cuenta las cualidades que debe tener todo párrafo.
Por supuesto que la concepción de la época que se refleja en los cuentos de Boccaccio no es la misma, y es que este autor en su obra va reflejando los cambios que ocurren en esa sociedad. Los personajes de sus cuentos no son héroes que realizan grandes hazañas, sino pillos, mujeres adúlteras, cornudos, entre otros. Alrededor de estas ideas debió girar la respuesta de ustedes, pero les propongo que observen la que les proponemos y los que así lo entiendan pueden copiarla en sus libretas. No es la misma concepción, puesto que en la época en que fueron escritos habían ocurrido cambios. Los hombres y autores, sobre todo, comenzaron a ver el mundo real en que vivían con nuevos ojos y lo concibieron como su creación perfecta. Boccaccio mostró en sus cuentos todo lo sensual, gracioso, pícaro de la tradición popular italiana y de su tiempo. En la galería de sus personajes no hay héroes, sino pillos, tontos, seductores, ingenuos y apasionados, reservando un papel importante a la mujer. ¿Recuerdan a Beatriz, la esposa del amo en el cuento Cornudo y Apaleado? Boccaccio en sus cuentos critica varios aspectos de su realidad, pero ¿creen ustedes que su intención haya sido moralizante? Piensen unos instantes y realicen la siguiente actividad. ¿Consideran ustedes que hubo intención moralizante en el Decamerón?
El Decamerón debe su título al hecho de que Giovanni Boccaccio sitúa la acción en Florencia en medio de la peste bubólica. 10 jóvenes, para huir así del terror de la muerte, van a refugiarse en una casa de campo y para matar el ocio y el aburrimiento deciden contar cada uno durante 10 días una historia. Se producen así los 100 cuentos que componen el Decamerón. Estos elementos pudieron ayudarles a responder la siguiente interrogante. Como siempre hacemos, les proponemos una respuesta a modo de modelo. Al concebir su obra, Boccaccio no tuvo intención moralizante. El propósito de este autor fue hacer una obra de entretenimiento y de sano disfrute. Contradictoriamente la centró en un hecho desgraciado, la peste que sufrió Florencia en 1348. En los cuentos estudiados existen personajes muy pintorescos. Recuerdan al palafrenero, al rey Aguilulfo, a su esposa. Recuerdan a los personajes del cuento Cornudo y Apaleado. Realicen entonces la siguiente actividad. De los 2 cuentos estudiados, elige el personaje de Boccaccio que más te ha impresionado. Expresa el porqué de tu elección.
Una de las cualidades que más admira Boccaccio es la inteligencia, la astucia. Por eso la mayoría de los personajes triunfan cuando tienen esta cualidad. Ustedes pudieron elegir el personaje que quisieran, nosotros elegimos el siguiente. El personaje del libro que más me impresionó aparece en el cuento La tonsura del palafrenero y es el rey Agilulfo. Me llamó la atención por su inteligencia y sagacidad. Con su poder pudo tratar de averiguar quién se había burlado de su esposa y de él, pero al mismo tiempo ponía en riesgo su reputación ante toda la servidumbre. Como hombre pícaro y astuto que era, prefirió asustar al burlador y advertirle antes que perder en una acción provocada por la ira el respeto que todos le debían. Ahora le propongo jugar con las letras. Perdidas en una sopa de letras se encuentran los nombres de personajes, periodo histórico que hemos estudiado anteriormente. Observen la siguiente actividad y cópienla en sus libretas. A jugar con las letras. Perdidos en las letras están los nombres de autores, obras, personajes y periodo histórico que acabas de estudiar. Búscalos, la referencia que te damos a continuación puede ayudarte. Primeramente deben localizar en la sopa de letras el nombre de un periodo histórico-cultural. Después, un famoso escritor italiano excelente cultivador de la prosa. Como tercer elemento, el nombre de una colección de cuentos. Cuarto, nombre de uno de los personajes de uno de los cuentos estudiados. Y quinto, acción y efecto de tonsurar. O sea, deben encontrar la palabra cuyo significado sea ese.
Ya tienen delante la sopa de letra. En ella deben tratar de localizar cada uno de los elementos que anteriormente se les pidieron.